Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Crecí en Lexington, Massachusetts, en una modesta casa de estilo colonial con 4 dormitorios, un columpio en el patio trasero y el tipo de contraventanas blancas que hacían que el vecindario pareciera perfecto para una postal. Por dentro, sin embargo, la órbita de nuestra familia giraba casi por completo en torno a mi hermano mayor, Ethan. Desde el momento en que llegó, 2 años antes que yo, fue el centro resplandeciente de la atención de mis padres. La evidencia estaba por todas partes. Estanterías enteras en la sala de estar exhibían sus trofeos de béisbol, fotos de equipo y boletines de calificaciones enmarcados con un gran esfuerzo escrito por sus maestros. Cuando superaba la temática de un dormitorio, mis padres redecoraban con entusiasmo, primero cohetes, luego banderines deportivos y, finalmente, un refugio para adolescentes con paredes azul marino y un escritorio nuevo. Mi habitación permaneció de color amarillo pálido con la misma cama individual y las mismas cortinas que había tenido desde el jardín de infancia. Los regalos contaban su propia historia. Una Navidad, Ethan desenvolvió una pelota de béisbol firmada por los Red Sox, un tesoro que provocó exclamaciones de deleite de mi padre. Mi turno llegó con un diccionario grueso, todavía rígido de la tienda. «Te encantan las palabras», dijo mi madre mientras yo pasaba sus pesadas páginas. Y así era, pero incluso a los 10 años, sabía que no era lo mismo que una pelota firmada y sostenida en alto como la joya de la corona. Los logros escolares apenas cambiaron el equilibrio. Cuando gané la Feria Regional de Ciencias con un proyecto sobre células solares, mis padres me felicitaron distraídamente y se apresuraron a ir al doble partido de Ethan esa misma tarde. Aprendí rápidamente que mi valor se medía por lo bien que encajaba en su imagen del hijo de oro y su hermana capaz y complaciente. Para cuando tenía 13 años, dejé de esperar aplausos. En cambio, comencé a almacenar una determinación silenciosa y privada de que si el amor en mi casa era condicional, mi futuro no lo sería. Y ese futuro comenzó inesperadamente en la cocina de mi abuela. Mi abuela, Margaret Warren, tenía una forma de verme cuando nadie más se molestaba en mirar. Había trabajado como contadora en Boston cuando las mujeres en ese campo eran raras, aunque se jubiló cuando yo era adolescente, su agudeza nunca se apagó. Mientras mis padres rondaban las prácticas de béisbol de Ethan, yo solía caminar la media milla hasta su ordenada casa de ladrillos, donde el aroma a rollos de canela siempre parecía flotar. Una tarde, cuando tenía 15 años, dejó a un lado sus agujas de tejer y me preguntó si sabía qué era el interés compuesto. Negué con la cabeza, esperando un sermón. Pero ella sacó un bloc de notas amarillo y comenzó a dibujar números con su pluma estilográfica. «Imagina que pones $100 en el banco», dijo, explicando cómo crecía con el tiempo si no se tocaba. La forma en que su pluma bailaba sobre la página lo hacía parecer mágico, aunque me recordó que no era más que matemáticas y paciencia. Esa noche volví a casa y vacié mis ganancias de niñera en una cuenta de ahorros. No era mucho, pero el acto en sí se sintió como reclamar un pedazo de independencia. Durante los siguientes años, la abuela nutrió ese instinto. Me dio artículos para leer, me ayudó a comprar mis primeras acciones modestas y me recordó que la disciplina importaba más que los golpes de suerte. Cuando falleció repentinamente durante mi 3er año de universidad, quedé devastada. Mis padres asumieron que su pequeño patrimonio se dividiría en partes iguales, pero su abogado reveló que me lo había dejado todo a mí, $50.000. Mi padre sugirió de inmediato que lo compartiera con Ethan para aliviar el costo de su programa de posgrado. Mi madre asintió con la cabeza. Me negué. Ella me dio esto a mí, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Invertí cada centavo exactamente como ella me había enseñado, sabiendo que lo habría aprobado. Sus últimas palabras para mí, pronunciadas durante nuestra última visita, resonaron en mi cabeza: la riqueza susurra. No grita. Esos susurros se convirtieron en la base de la vida que construiría más tarde, incluso mientras los mantenía ocultos. Para cuando me gradué, la disciplina silenciosa que ella me inculcó ya había comenzado a dar forma a 2 vidas separadas. La universidad marcó la primera división real entre el mundo de Ethan y el mío. Él se fue a una universidad privada en Connecticut, el tipo de lugar donde solo la matrícula podría comprar una casa para empezar. Mis padres cubrieron cada centavo,
llevándolo orgullosamente al campus con un coche lleno de muebles nuevos. Yo, por otro lado, obtuve una beca completa para UMass Amherst. Mi padre me dejó con 2 maletas y una caja de útiles de segunda mano, diciéndome, ya te las arreglarás. Y lo hice. La mayoría de las mañanas, trabajaba en el turno de apertura de la cafetería del campus antes de las clases. Los fines de semana, acumulaba horas en la biblioteca o daba clases particulares de economía. El agotamiento era constante, pero me aferré a las calificaciones perfectas, decidida a no desperdiciar nunca lo que la abuela me había dado. Las finanzas se convirtieron en algo más que una carrera. Era un salvavidas, una forma de construir el tipo de independencia que nadie podía arrebatarme. Durante el verano de mi 3er año, conseguí una pasantía en la ciudad de Nueva York con una respetada firma de inversiones. La energía de Manhattan, las torres, el ajetreo de Wall Street, encendió algo en mí que nunca se atenuó. Después de la graduación, acepté un puesto de analista junior en Blackstone. El salario era modesto, pero la exposición era invaluable. Alquilé un pequeño apartamento con 3 compañeras de cuarto, vivía de comida para llevar e invertía la mitad de mi sueldo. A los 26 años, después de años de ahorrar sin descanso y estudiar los patrones del mercado, di el salto. Empecé mi propia firma boutique, centrándome en empresas infravaloradas en industrias emergentes. Al principio, solo era yo en un espacio de coworking reducido. Pero las oportunidades llegaron rápidamente. Una startup de biotecnología, una firma de energía renovable, una pequeña adquisición de tecnología. Cada riesgo multiplicó lo que había construido. A los 32, mi patrimonio neto alcanzó silenciosamente los $13 millones. Aparentemente, nada cambió cuando visité mi casa. Conducía coches de alquiler en lugar de mi Tesla, vestía ropa sencilla en lugar de ropa de diseñador y desviaba las preguntas sobre mi trabajo con respuestas vagas. La máscara era necesaria, o eso me decía a mí misma. Pero cada año, se hacía más pesada. Y cuando Michael entró en mi vida, fue el primero en notar el peso que cargaba. Conocí a Michael Carver en un evento de caridad en la ciudad, una de esas noches en las que la gente de la industria choca las copas bajo una luz tenue y finge establecer contactos de manera casual. Él no era parte de las finanzas. Era un arquitecto con un estudio en Manhattan conocido por diseñar espacios que combinaban elegancia con funcionalidad. Lo que me atrajo no fue su currículum, sino su naturalidad. Escuchaba, realmente escuchaba, de una manera a la que no estaba acostumbrada. Empezamos con cenas después de largos días, luego paseos de fin de semana por Central Park y, finalmente, noches en los apartamentos del otro. Michael nunca preguntó por los números que manejaba o los clientes a los que servía. Quería saber qué libros me encantaban, por qué todavía cocinaba las recetas de mi abuela, por qué siempre evitaba las preguntas sobre la familia. Durante meses, le di las mismas evasivas que a todos los demás. Están bien, solo ocupados, no hay mucho que contar. Una noche de octubre, después de 3 meses de salir, me pilló con la guardia baja. Acabábamos de cenar en mi casa y yo había colgado una breve llamada con mi madre, mis respuestas cortantes y vagas. Michael dejó su copa de vino y preguntó en voz baja, ¿por qué te borras a ti misma cuando estás con tu familia? Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Había pasado años perfeccionando ese borrador, suavizando mi vida para que mis padres no la cuestionaran, atenuando mi luz para que Ethan pudiera seguir siendo su niño de oro. Pero la mirada de Michael era firme, expectante. Así que se lo conté. Le hablé de los álbumes de fotos, los trofeos, el collar que recibió Ethan mientras yo desenvolvía libros, la forma en que mis logros siempre habían sido minimizados. Le expliqué por qué mantenía mi riqueza en secreto, que si lo supieran, a sus ojos solo se convertiría en el dinero de Ethan. No me interrumpió, solo escuchó, y luego se inclinó hacia adelante. Vivir dividida no puede durar para siempre, dijo suavemente. En algún momento, tendrás que decidir qué vida quieres. Sus palabras resonaron mucho después de que se fuera esa noche. Para cuando se acercaba el día de Acción de Gracias, sabía que tenía razón. No podía seguir fingiendo ser menos de lo que era. Decidí llevarlo a casa conmigo a Boston y dejar de encogerme, aunque no estuviera lista para revelarlo todo. El viaje en coche de Nueva York a Lexington estaba bordeado de árboles desnudos y los primeros rastros de escarcha en la carretera. Michael mantuvo una mano en el volante y la otra descansando ligeramente sobre la mía,
como si pudiera sentir el nudo en mi estómago apretándose con cada milla más cerca de casa. Para cuando giramos en la tranquila calle de mis padres, el cielo se había vuelto gris y el aire llevaba ese frío húmedo único de Massachusetts a finales de noviembre. El nuevo Audi de Ethan relucía en la entrada, su pintura aún brillante del concesionario. Supe sin preguntar que mis padres habían ayudado a financiarlo. Siempre lo hacían. Mi pecho se oprimió al verlo, pero Michael solo apretó mi mano. Dentro, mi madre pasó de largo para abrazar a Michael, con la voz aguda de emoción por conocerlo. Mi padre le dio una palmada en la espalda, preguntándole por su estudio, mientras yo recibía una sonrisa distraída y una rápida palmada en el hombro. Ethan apareció un momento después, todo confianza pulida, y fue presentado a Michael como si yo fuera solo un incidental en la conexión. La cena de esa noche se sintió guionizada, cada línea ya asignada. Mi madre había preparado el asado favorito de Ethan, y la conversación giraba en torno a su reciente ascenso en una firma de marketing de Boston. Describió su oficina de la esquina y el personal subalterno que le reportaba mientras mis padres sonreían de orgullo. Yo empujaba los guisantes por mi plato, ofreciendo asentimientos educados, mi propia carrera una vez más invisible. Más tarde, a Michael y a mí nos mostraron la pequeña habitación de invitados, con su sofá cama hundido en el medio. A Ethan y su esposa les dieron la suite de invitados más grande con la cama de matrimonio y baño privado. Cuando levanté una ceja, mi madre explicó, la espalda de Ethan necesita un apoyo adecuado. No dije nada, aunque el calor subió a mi pecho. Esa noche, mientras pasaba por la cocina a por agua, escuché a mis padres hablar en susurros. Solo desearía que Selena tuviera más ambición, suspiró mi madre. Mi padre respondió, ella siempre se ha contentado con menos. No como Ethan. Me quedé helada en el pasillo, las palabras tan afiladas como lo habían sido cuando era niña, y supe que las grietas en mi silencio se estaban ensanchando. La mañana de Acción de Gracias comenzó con el olor a pavo ya en el horno y mi madre tarareando en la cocina. Salí a hurtadillas para atender una llamada. No podía evitarlo, uno de mis socios estaba finalizando los términos de un acuerdo que implicaba compromisos de 7 cifras y la programación de la liberación de capital. Mi voz era baja, mesurada, pero me sentí expuesta allí de pie en el patio trasero de mis padres, rodeada por las mismas cercas blancas que habían enmarcado mi infancia. Cuando colgué, Ethan estaba apoyado en la puerta trasera, con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. ¿Desde cuándo la entrada de datos implica carteras de $1 millón? Su tono tenía un matiz mordaz. Pero antes de que pudiera responder, mi madre lo llamó para que pusiera la mesa. Me dirigió una larga mirada antes de desaparecer, con la sospecha escrita en su rostro. Más tarde, mientras nos vestíamos para la cena, Michael mencionó nuestro próximo viaje. Estaremos en Tokio 2 semanas, le dijo a mi padre casualmente. Selena tiene un cliente allí, y nos quedaremos para explorar. Las palabras parecían inofensivas, pero vi cómo la cabeza de Ethan se levantaba de golpe desde el otro lado de la habitación. Me miró como si estuviera armando un rompecabezas que no sabía que existía. Cuando terminó la comida, saqué el televisor envuelto en papel plateado y un lazo azul. Mis padres se quedaron boquiabiertos cuando mi padre rasgó el envoltorio para revelar un televisor inteligente de 55 pulgadas. Su viejo televisor tenía casi una década de antigüedad. Pensé que el regalo sería una pequeña amabilidad. En cambio, mi madre frunció el ceño. Selena, esto debe haber costado una fortuna. Estaba en oferta, dije, pero la mentira se sintió frágil. Ethan no estaba convencido. Se inclinó, leyendo el número de modelo de la caja, y luego tecleó furiosamente en su teléfono. $1.500, anunció, con voz cortante. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. ¿Desde cuándo puedes permitirte esto con tu salario? La habitación se quedó en silencio, los tenedores tintineando débilmente contra los platos mientras todos me miraban. Mi máscara se estaba resbalando, y por primera vez en años, no estaba segura de tener la fuerza, o incluso el deseo, de volver a ponérmela. Los ojos de Ethan se clavaron en los míos, desafiándome a explicar los números que brillaban en la pantalla de su teléfono. Mis padres también esperaban, mi madre agarrando su servilleta con ambas manos, mi padre congelado a medio movimiento con su tenedor. El silencio se alargó hasta que lo sentí presionar mis costillas. No trabajo en entrada de datos, dije finalmente,
con la voz firme aunque mi pulso retumbaba. Soy dueña de una firma de inversión. Hemos tenido éxito. Ethan soltó una carcajada aguda, mitad incredulidad, mitad ira. ¿Exitosa? Intenta con reservada. Has estado ocultando esto mientras mamá y papá me ayudaban a cubrir el préstamo de mi coche, mientras se preocupaban por los pagos de la hipoteca. Su voz se elevó mientras se desplazaba furiosamente. ¡Oh, Dios mío! Forbes. 13 millones de dólares. Es una broma. Mi madre ahogó un grito, su mano temblando mientras alcanzaba su vaso de agua. Mi padre todavía no había hablado, su rostro se había puesto pálido, su tenedor descansando intacto en el plato. Ethan empujó el teléfono sobre la mesa hacia ellos. Miren esto. Ha estado sentada sobre una fortuna mientras pensábamos que apenas llegaba a fin de mes. Respiré hondo, los años avanzando como testigos esperando su turno. ¿Quieren saber sobre qué he estado sentada?, pregunté en voz baja. Retrocedamos. La feria de ciencias que gané en la escuela secundaria. Se la saltaron por el partido de béisbol de Ethan. Mi discurso de graduación, filmaron las reacciones de Ethan en lugar de mis palabras. La universidad, tuve 3 trabajos mientras ustedes pagaban su matrícula completa y le daban una asignación. Los rostros de mis padres pasaron de la conmoción a un reconocimiento incipiente e incómodo. Continué. Le dieron muebles nuevos, coches nuevos, nuevos comienzos. Yo recibí cosas de segunda mano. Y ya te las arreglarás. Y me las arreglé. Sin su ayuda. Sin su orgullo. Sola. La mesa estaba en silencio, excepto por la respiración irregular de Ethan. Su expresión se endureció, la ira hirviendo más allá de la incredulidad. Eres una egoísta, escupió. Nos dejaste pensar que no eras nada mientras acumulabas millones. Le sostuve la mirada, el libro de cuentas de los años expuesto entre nosotros, y por primera vez, no sentí la necesidad de encogerme. Ethan empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el suelo de madera. Su voz retumbó por la mesa, haciendo temblar los vasos. 13 millones. Y nunca te has ofrecido a ayudar. Brad y yo hemos estado tratando de comprar una casa durante años. Mamá y papá tocaron sus ahorros de jubilación por nosotros, y tú simplemente te sientas ahí, acaparando. Mi madre lloraba abiertamente ahora, sus hombros temblando. Los labios de mi padre se movieron, pero no salió ningún sonido. Parecía como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. No les debo nada, dije, mi tono más agudo de lo que pretendía. Cada dólar que tengo proviene de mi trabajo, mi disciplina y mis elecciones. Construí esto sola. Ethan me señaló con el dedo. La familia ayuda a la familia. Así es como funciona. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Michael, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la erupción, se inclinó hacia adelante, su calma cortando el ruido. Por lo que he visto, Selena ha estado dando a esta familia toda su vida, solo que no con dinero. Ha dado paciencia, silencio y el espacio para que todos los demás brillen. Quizás es hora de que alguien le dé el respeto que se ha ganado. El rostro de Ethan se puso carmesí, pero por una vez, no tuvo una réplica rápida. Los sollozos de mi madre llenaron el espacio donde las palabras podrían haber aterrizado. Mi padre solo me miraba, con el tenedor todavía en el plato, como si el simple acto de levantarlo fuera de repente imposible. Me puse de pie, dejando mi servilleta al lado de mi plato. Michael y yo nos alojaremos en un hotel esta noche. Mi voz no vaciló. Mi madre extendió la mano, suplicando entre lágrimas, pero yo retrocedí. Michael se levantó a mi lado, firme y seguro. Juntos caminamos por el comedor, pasando junto al pastel intacto y el silencio pesado como una piedra, hacia el frío aire de noviembre. El cielo nocturno era nítido y claro, el frío vigorizante en mi piel. Por primera vez en años, el peso de mi silencio se sintió más ligero, aunque el costo de romperlo apenas comenzaba a mostrarse. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del hotel, pálida e implacable. Mi teléfono vibraba sin descanso en la mesita de noche, 17 mensajes nuevos de Ethan, cada uno oscilando entre la indignación y la culpa. Mi madre había dejado mensajes de voz llorosos, rogándome que volviera, insistiendo en que podíamos hablarlo.
Silencié el teléfono y dejé que la quietud se asentara. No mucho después, sonó un golpe en la puerta. Michael la abrió y encontró a mi padre de pie allí, arrugado y cansado, con la ropa de ayer todavía puesta. Entró sin mirarme a los ojos, luego se sentó pesadamente en la silla del escritorio. Durante un largo momento, no dijo nada, solo se frotó las manos. Finalmente, levantó la vista. Tomamos el camino fácil con Ethan, admitió, con la voz áspera. Lloraba. Exigía. Y cedíamos. Tú. Te adaptaste. No fue justo, pero fue más fácil. Oírselo nombrar en voz alta fue a la vez un alivio y una herida. Me recompuse antes de responder. Es demasiado tarde para deshacer el pasado, pero de ahora en adelante, hay límites. No le daré a Ethan ni un centavo. Mis finanzas son mías y no las discutiré con nadie de esta familia. Si quieren una relación conmigo, el respeto tiene que ser igual. Asintió lentamente, como si el peso de mis palabras finalmente estuviera calando. Por primera vez, vi un destello de arrepentimiento detrás de sus ojos, aunque ninguna disculpa podría borrar décadas de negligencia. Más tarde, mientras Michael y yo empacábamos, me encontré pensando en los hijos de Ethan. Nada de esto era culpa suya. Empecé a esbozar una idea en mi mente, un fondo fiduciario estrictamente para su educación, estructurado para que Ethan nunca pudiera tocarlo. Se sentía como una línea entre la compasión y la protección, el único compromiso con el que podía vivir. Para cuando cargamos nuestras maletas en el coche, la decisión se había endurecido en algo cercano a la paz, aunque las fracturas en casa seguían en carne viva. Pasaron los meses, y la tormenta se calmó en algo menos volátil, pero todavía frágil. Mi padre llamaba cada pocas semanas, su tono cauteloso, pero más honesto de lo que nunca había conocido. Preguntaba por mi trabajo, no por obligación, sino con genuina curiosidad, y admitió que nunca me había visto realmente por quién era. Las llamadas de mi madre eran más difíciles, enredadas en culpa y costumbre. Todavía caía en viejos patrones, invocando a Ethan, pero a veces se corregía y cambiaba, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma lentamente. A Ethan, lo corté por completo. Su aluvión de demandas se convirtió en acusaciones, y luego en silencio una vez que lo bloqueé. La ausencia se sintió menos como una pérdida que como un alivio, una herida finalmente cerrada al aire. Empecé a hacer terapia, sentada frente a una mujer que dio palabras a los años que había llevado sola, favoritismo, borrado, el hambre de reconocimiento. Poco a poco, empecé a dejarlo ir. Con el espacio despejado, me sentí atraída a dar de maneras que se sentían con propósito. Fui mentora de mujeres jóvenes que entraban en las finanzas, mujeres que me recordaban a mí misma a los 20 años, decididas pero subestimadas. Financié iniciativas para niñas en STEM, pequeños actos de inversión que se extendieron más de lo que esperaba. Michael estuvo conmigo a través de todo, firme y presente, sin pedirme nunca que fuera menos o más de lo que era. Juntos construimos nuevas tradiciones, vacaciones con amigos, escapadas de fin de semana, una comunidad que se sentía elegida en lugar de asignada. Una noche, mientras la primavera se instalaba en la ciudad, colgué una pequeña llave de latón en la pared de nuestro apartamento. La había hecho grabar con una sola palabra, límites. Reflejaba la luz de la ventana, un emblema silencioso de todo lo que había recuperado y todo lo que protegería en el futuro. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.